Bienvenidos a una nueva inmersión de El Hampa Bruta. En este capítulo exploraremos la historia de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, el hijo del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Un hombre que nació con el destino marcado para reinar, pero que terminó atrapado en las garras de la justicia antes de siquiera tomar el trono. Desde sus primeros pasos en el crimen hasta su captura y extradición a Estados Unidos, pasando por la brutalidad con la que el cártel Jalisco Nueva Generación se impuso como una de las organizaciones más sanguinarias del mundo. ¿Cómo operaba el Menchito dentro del CJNG? ¿Cuántas vidas se perdieron en su ascenso? ¿Qué llevó a su caída y cómo su captura afectó a su padre? Esta es una historia de poder, violencia y traición que pocos se atreven a contar. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar es real, crudo y brutal. Rubén Oseguera González, alias El Menchito, no es un nombre cualquiera en el mundo del crimen. Es un apellido que pesa, una sombra que se alarga bajo la figura de su padre, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el despiadado líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Esta es una historia de poder, sangre y traiciones, donde las capturas y extradiciones no son más que piezas en un tablero de ajedrez mortal. Para entender la historia de El Menchito, primero hay que conocer a su padre. Nemesio Oseguera Cervantes comenzó desde abajo, un hombre criado en Michoacán que encontró en el crimen una forma de ascender. Pasó por la policía de Cabo Corrientes, Jalisco, donde se entrenó en el uso de armas y tácticas de combate, pero su verdadera vocación estaba en otro lado, el tráfico de drogas. Fue arrestado en 1992 en California por distribuir heroína, pero, tras cumplir su condena y ser deportado, no tardó en formar parte del Cártel del Milenio, donde se ganó una reputación de hombre letal, paciente y calculador. Cuando este cártel colapsó, Nemesio Oseguera vio su oportunidad y fundó el CJNG, un grupo que no tardó en ganarse un lugar entre los más temidos. Su firma personal, extrema violencia y brutalidad sin límites. Rubén Oseguera González nació entre lujos financiados por la sangre y el narcotráfico. Desde joven, su vida estuvo marcada por la violencia y el poder. Se convirtió en el sucesor natural del cártel, un joven entrenado para ser líder y continuar con la dinastía criminal de su padre. Sus movimientos eran discretos, pero efectivos. Mientras el Mencho se ocupaba de expandir el CJNG por todo México, el Menchito supervisaba las operaciones de lavado de dinero, compra de armas y ejecuciones. Los testigos que alguna vez trabajaron para él cuentan historias escalofriantes. Se dice que, en un arranque de furia, mató a su propio chofer solo porque tomó un camino equivocado. Su crueldad no tenía límites y su poder se fortalecía con cada ejecución ordenada. Pero no todo era perfecto. Con la expansión del CJNG también vinieron los problemas. El gobierno de México, presionado por Estados Unidos, comenzó a centrar su atención en El Menchito. Lo capturaron por primera vez en 2014 en Zapopan, Jalisco, pero en menos de un año fue liberado por falta de pruebas. Sin embargo, su libertad no duraría mucho. En 2015 fue arrestado de nuevo en un operativo del Ejército y la Marina. Su destino quedó sellado cuando en 2020 fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Las autoridades lo querían tras las rejas, pero sabían que el verdadero objetivo era su padre. Mientras el Menchito languidece en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, el Mencho sigue siendo el hombre más buscado de México, con una recompensa de $10 millones por su captura. La leyenda de su crueldad solo crece. Se dice que ha mandado a ejecutar a más de 1,000 personas y que su cártel tiene presencia en al menos 27 estados del país. Pero el tiempo no perdona. El Mencho sufre problemas de salud y su organización enfrenta fracturas internas. Algunos creen que su fin está cerca, pero como siempre en el mundo del narco, nada está escrito en piedra.
Mientras el Mencho consolidaba su reinado con el CJNG, su hijo Rubén Oseguera González, alias El Menchito, se perfilaba como su posible sucesor. Desde joven estuvo envuelto en la estructura criminal de la organización, manejando envíos de drogas y coordinando sicarios. La vida de El Menchito estuvo marcada por lujos, violencia y una constante cacería por parte de las autoridades. En enero de 2014, las fuerzas federales lograron una de sus capturas más importantes. En un operativo en Zapopan, Jalisco, El Menchito fue arrestado y acusado de lavado de dinero, narcotráfico y porte ilegal de armas de fuego. Sin embargo, algo sorprendente sucedió. Apenas unos meses después, un juez federal ordenó su liberación por falta de pruebas. Esto desató sospechas de corrupción y puso en evidencia el alcance del poder del CJNG. Lo que pocos sabían es que, tras su liberación, El Menchito intensificó sus operaciones. Bajo su mando, el CJNG desató una ola de violencia sin precedentes en Michoacán y Jalisco. Se reforzaron los lazos con traficantes de armas en Estados Unidos y se expandieron las rutas de envío de droga a Europa y Asia. Pero la suerte no le duraría para siempre. En junio de 2015, el Ejército y la Marina llevaron a cabo un operativo quirúrgico. Con drones y apoyo de inteligencia estadounidense, ubicaron su refugio en Zapopan. A diferencia de la primera vez, esta vez su captura fue hermética. El gobierno mexicano lo acusó formalmente de delitos graves y lo mantuvo tras las rejas. Aún así, los intentos de liberación no cesaron. El Mencho desplegó su artillería de sobornos y amenazas para tratar de sacarlo de prisión, pero la presión internacional fue demasiado grande. En 2020, El Menchito fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta una posible cadena perpetua. Entonces, ¿cuál es el verdadero precio del poder? Con su hijo tras las rejas, El Mencho se volvió más paranoico. Reforzó su seguridad, eliminó a traidores y declaró la guerra total a quienes intentaran tocar su imperio. La DEA aumentó la recompensa por su captura a $10 millones, convirtiéndolo en el narco más buscado del mundo. Pero en el mundo del crimen, la historia nunca tiene un final claro. Mientras El Menchito enfrenta la justicia, El Mencho sigue en la sombra, un fantasma que aún aterroriza a México. La pregunta es, ¿será capturado antes de que su salud y su propio imperio lo consuman? ¿Cuál será el final de esta dinastía criminal? El encarcelamiento de El Menchito marcó un golpe demoledor para el CJNG, pero su padre, El Mencho, no estaba dispuesto a rendirse. Con su hijo tras las rejas en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, la organización redobló su violencia en México, ejecutando jueces, policías y periodistas que se atrevieran a hablar del caso. Mientras tanto, desde una celda fría en Washington, D.C., El Menchito entendió que su destino estaba sellado. Sus días de poder y violencia habían quedado atrás, y aunque su padre seguía libre, la cacería contra él se intensificaba. La DEA, en conjunto con el FBI y el ejército mexicano, lanzó una campaña brutal para localizar a El Mencho. Helicópteros artillados, comandos de élite y agentes infiltrados persiguieron cada una de sus pistas en la Sierra de Jalisco. El imperio del CJNG comenzaba a fracturarse. A pesar de sus millones y su ejército privado, El Mencho ya no tenía la misma movilidad de antes. Su salud empeoraba, y rumores indicaban que sufría insuficiencia renal, obligándolo a vivir escondido en hospitales clandestinos protegidos por mercenarios. Pero si algo sabía El Mencho, era desaparecer. Mientras las autoridades cercaban sus propiedades y capturaban a sus principales operadores, él se esfumaba como un fantasma. Nadie podía decir con certeza si seguía en México o si había huido a Sudamérica. Mientras tanto, El Menchito seguía encerrado, aislado del mundo. Sin poder confiar en nadie y sin contacto con su padre, su única realidad era la celda en la que probablemente pasaría el resto de sus días.
Como reflexión final y para cerrar este análisis, ¿cuál es entonces el precio del poder? Las historias del narcotráfico suelen tener finales predecibles. Un día estás en la cima, con todo el dinero y poder del mundo, y al siguiente o estás muerto o encerrado. El Mencho aún resiste en las sombras, pero su tiempo se agota. El Menchito, su heredero, perdió todo antes de siquiera poder tomar el trono. ¿Valió la pena? ¿Todo el derramamiento de sangre? ¿Las traiciones? ¿La vida de lujos manchada de muerte? En el Lampa, la lealtad es efímera, y el poder es solo una ilusión que tarde o temprano se desvanece. El CJNG sigue siendo una amenaza, pero su historia, como la de todos los grandes cárteles, terminará de la misma forma, con muerte, traición y olvido. Y así, el linaje de El Mencho y El Menchito se convierte en otra advertencia para quienes creen que en el mundo del crimen se puede ganar. El destino de El Menchito quedó sellado. De heredero del terror a prisionero en tierras extranjeras, su historia es un recordatorio de que, en el mundo del crimen, la cima es solo el principio de la caída. Pero esto no termina aquí. La cacería por El Mencho sigue activa, y el CJNG no ha dejado de sembrar el caos. ¿Quién será el siguiente en caer? Si te gustan estas historias crudas y reales del mundo criminal, suscríbete a El Lampa Bruta, dale like y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos más contenido como este. Esto es El Lampa Bruta, donde la realidad supera a la ficción. Nos vemos en la próxima historia.